Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al espacio académico interactivo del PINC. Este es nuestro curso titulado Cambio Climático, Impactos y Sociedad, y lo imparte la doctora Ana Yatsin Mendoza Castro del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Les recuerdo que este es nuestro segundo día. Adelante, doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Pues empecemos con la segunda parte de este curso, en donde iniciamos el día de ayer, en esta parte tan importante del cambio climático y los impactos que pueda tener lo que es el cambio climático ante la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a retomar. Espero que voy a ir compartiendo pantalla. Espero que recuerden lo que vimos ayer, porque ahora, déjenme decirles, va a ser una sesión de bastantes ejercicios, pero van a ser ejercicios que nos van a servir para poder entender ya directamente cómo podemos plasmar los impactos que tengan estos eventos meteorológicos y climáticos extremos con el cambio climático en la sociedad, en aquellas personas, ya sea comunidades vulnerables, inclusive en ciudades, ante diferentes ejemplos. Entonces vamos a trabajar en diferentes ejemplos. La segunda lección, anticipación del clima peligroso y el riesgo comunitario. Voy a apagar mi imagen para que se concentren en la diapositiva y podamos entonces hacer nuestros ejercicios. Entonces comencemos. El objetivo ya de esta segunda lección, como su nombre lo indica, es la anticipación del clima peligroso y el riesgo que pueda tener ante la comunidad, ¿no? Ante ese conjunto de personas que habitan una zona. Y bueno, la diapositiva habla más que 1000 palabras. Están unas casas siendo afectadas ante la presencia de un huracán. Los objetivos de esta lección es explicar estos procesos básicos que se producen o señalan condiciones de tiempo peligroso. Vamos a enumerar las principales amenazas meteorológicas y los factores que determinan el riesgo para la comunidad, que vamos a hacer este enlace, ¿no? Entre el pronóstico, entre estos eventos meteorológicos extremos y la comunicación con las personas. Recuerden que vamos ahorita a hacer el ensayo, que somos un grupo multidisciplinario. Posteriormente vamos a describir estos procesos básicos de pronóstico meteorológicos, pero también vamos a ver qué limitantes tenemos. Si bien hacemos un pronóstico meteorológico, si bien somos meteorólogos, climatólogos, sociólogos, divulgadores científicos, geógrafos, vamos a tener nuestras limitantes y tenemos que conocerlas para poder ayudar a esta comunidad en función de nuestras habilidades, pero también en función de nuestras limitantes. Vamos a describir varias técnicas para poder comunicar esta información sobre las amenazas meteorológicas. Y vamos a identificar la información que tenemos con nuestros pronósticos y la forma, aquí es algo fundamental, la forma más apropiada para poder llegar a esta comunidad. Muchas veces la comunidad, cuando está presente ante un evento meteorológico extremo o ante un evento climático extremo, tienden inclusive las personas a cerrarse, ¿no? Y esto es analizado, como lo vimos ayer, por la disciplina de la ciencia social, psicología. Las personas no escuchan razones y tienden a cerrarse, a no querer salir de su hogar, a no querer salir de sus tierras, y esto se ve mucho en las comunidades indígenas, ese gran amor que tiene por su tierra, ¿no? Por sus propiedades. Y es un amor etnocultural. Entonces es importante saber cómo le vamos a llegar a esas personas. Y bueno, esto se resume históricamente en que muchas veces la región geográfica, y aquí retomando la disciplina de la geografía, vean un trabajo multidisciplinario, se ha observado que el 95% de todos estos desastres declarados en forma oficial han estado relacionados con el clima o las inundaciones. Eso es una parte fundamental y va a depender también de la ubicación geográfica. Pero este 95% que les hablo es de la parte central de la República Mexicana. Entonces, eso es impactante, ¿no? En esta lección, pues vamos a podernos ayudar entre todos, vamos a poder aprender,
vamos a aprender a anticiparnos ante estos eventos que muy probablemente van a afectar a nuestra comunidad, a donde vivimos, al lugar donde trabajamos, al lugar donde estudiamos, y también nos va a proporcionar recursos para obtener información adicional que nos pueda ayudar a estar preparados. Aquí vamos a aprender a hacer unas tablas muy sencillas, pero que son de vital importancia para que nosotros como meteorólogos, como climatólogos y como diferentes formación de disciplina que tengamos, podamos hacer un trabajo multidisciplinario en estos equipos de trabajo y podamos ver cuáles son esas limitantes, ¿no? De esta información y con qué información contamos y cuál es la perspectiva de cada uno de nuestros compañeros, que va a ser muy diferente la perspectiva de un sociólogo, de un psicólogo, de un geógrafo, ¿no? Entonces, a medida que avance el estudio de caso que vamos a analizar ahorita entre todos, vamos a haber resumido estos acontecimientos y la forma como fueron evolucionando a través del tiempo y cómo nos vamos a anticipar ante estos eventos, ¿no? Eso es la clave del pronóstico, anticiparnos al efecto que tenga este pronóstico. Vamos a ver la inundación de un río, por ejemplo, cómo avanza más lentamente que un tornado, pero sin embargo, los administradores de emergencia están monitoreando, ¿no? Propiamente el camino y la inundación de ese río que avanza mucho más lento, pero que puede inclusive tener más afectación que un tornado. Todo va a depender de la ubicación geográfica y cómo nos vamos a anticipar ante ese peligro potencial y cómo vamos a iniciar los planes de acción para proteger las vidas, inclusive las propiedades de esas personas que muchas veces es lo único que tienen, ¿no? Entonces, eso que se ha analizado en estos trabajos de investigación de equipo multidisciplinario es que las personas no quieren alejarse de su lugar por las propiedades. Entonces, también hay que darles esa seguridad, ¿no? Vamos a documentarnos de antemano con estos procesos claros y cómo puede funcionar la solución ante estos problemas. Vamos entonces a gestionar con el grupo de emergencias, en que ellos también están sometidos bajo mucha presión. Imagínense un grupo como Protección Civil, en donde está recibiendo información por parte de los pronosticadores del estado del tiempo y aparte tiene eh, la presión de las personas de la comunidad, pues ellos también están bajo mucho estrés. Y aquí los psicólogos van a jugar un papel muy importante. Pero bueno, esto es forma introductoria a esta parte de esta lección y ya vámonos a la acción. Vamos ya a analizar nuestro estudio de caso. Y nuestro estudio de caso va a ser un brote de tornados que sucedió en Estados Unidos, en Oklahoma y Kansas, en lo que es en el año de 1999, 8 y abril de este año, ¿no? Entonces vamos a considerar esta situación meteorológica tal como se desarrolló en la mañana del 8 de abril de 1999. Aquí se desarrolló un sistema de baja presión en lo que es en el sureste de Colorado. El sistema se fortaleció a medida que atravesaba Nebraska durante todo el día y llegó a Ohio el 9 de abril. Su primer efecto fue una intensa tormenta de viento en el oeste de Colorado. A medida que avanzaba este tornado hacia el este, el sistema generó olas de convección severas que produjeron con esto fuertes tormentas, granizo de gran tamaño, tornados en diferentes puntos, fuertes vientos y la problemática mayor aquí fue las inundaciones en todo el centro de esta zona. Entonces tenemos las interrogantes como especialistas, ¿no? ¿Qué provocó esta tormenta? ¿Qué determinó qué peligros climáticos afectaría estas áreas? ¿Qué señales en la atmósfera pudieron alertarnos a nosotros como meteorólogos sobre estas posibles amenazas? Y si nosotros fuéramos estos administradores de emergencia como Protección Civil en una de estas áreas, ¿habríamos estado preparados para esta cadena de tornados del 8 y 9 de abril del año de 1999? Entonces, para poder responder a estas interrogantes como un equipo multidisciplinario, pues vamos a analizar esta cadena de tornados
en forma de una escala global. Para organizarnos, para centrarnos, vamos a tomar esta escala porque las características climáticas más importantes ocurren a una gran escala global, ¿no? Si bien afectan a pequeñas zonas a una escala menor, es importante analizarlo en forma global para tener más claro qué es lo que sucedió, ¿no? Entonces vamos a tener estos grandes patrones de viento, estas temperaturas y presión, y vamos entonces a tener una forma más real de ver qué es lo que sucedió el 8 y 9 de abril de 1999. Entonces, ya analizando, aquí sí quiero que presten mucha atención en este análisis que vamos a hacer todos juntos, de que esto sucedió en gran escala, ¿no? El clima en la Tierra es el resultado básico de 4 principales características, que es el Sol, que es la atmósfera del planeta, es la humedad y es la propia estructura del planeta, su forma. Estos ingredientes crean remolinos de polvo y huracanes, nos crean inundaciones, nos puede crear sequías, este conjunto, este sistema complejo, nos puede crear olas de calor y ventiscas. Todos estos eventos, ¿no? Pueden ser creados por estos 4 principales características de un sistema complejo. Se los vuelvo a repetir para que lo tengan bien clarito. El Sol, la atmósfera del planeta, la humedad y la estructura del planeta, es decir, su forma. Vamos entonces a usar el estudio de caso, nuevamente se lo repito, abril de 1999, 8 y 9 de abril. En abril es una época de transición. Los días se hacen más largos, las temperaturas aumentan y comienza a haber inundaciones y tormentas severas acompañadas de tornado, granizo y otros peligros. Les recuerdo la ubicación geográfica, estamos hablando de Estados Unidos. Y esto sucede en abril, en el mes de abril. Sin embargo, en gran parte del país de Estados Unidos todavía son posibles tormentas de nieve y hielo. Esta amplia variación se puede ver y se pudo constatar en el clima de los días de 8 y abril, ¿no? De 1999. La mayoría de nosotros podemos pensar que estos cambios son estacionales, ¿no? Y que van a afectar al clima que se puede experimentar. Sin embargo, los meteorólogos preparan estos pronósticos los días antes, es decir, estos meteorólogos, como nosotros como meteorólogos podemos analizar qué sucede antes. Si ya sabemos que abril es una época de transición y que es la época de inicio de tornados en Estados Unidos, pues tiene que haber una vigilancia en esa zona, ¿no? Y que sabemos de anticipación que en esta temporada es muy probable que repunten los huracanes. Entonces, ellos ya estaban muy probablemente preparados ante la presencia de una época de tornados. Y esto sucede en este escenario global. ¿Ven cómo es importante saber qué sucede en escala global? Porque nos puede dar un panorama más amplio de lo que podemos esperar, ¿no? Anticiparnos, como que es la parte clave, fundamental, anticiparse con, si queremos tener una buena comunicación con la comunidad y hacerles llegar el pronóstico. Otra parte importante es el sol, de las características que les mencionaba anteriormente. El clima en nuestro planeta se debe en gran medida al que el sol calienta de manera desigual en las diferentes partes del planeta. Esta distribución desigual se produce porque la radiación del sol llega a la mitad del planeta, el lado claro, ¿no? En un momento dado, en un determinado tiempo, el sol llega a la mitad del planeta en su lado claro. La cantidad de radiación que llega a la superficie va a variar en diferentes lugares. El planeta está inclinado en su órbita a medida que va a completar este viaje anual alrededor del Sol, ¿no? Entonces, el primer factor enumerado se refiere a la diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Como la Tierra gira cada 24 horas, la parte del planeta que mira hacia el Sol, pues se calienta durante el día. Mientras tanto, la otra mitad, pues obviamente va a perder calor durante la noche. Esto es
Pues la variación de temperaturas en 24 horas, día y noche. Vean qué fascinante, ¿no? Es el planeta. El segundo factor está relacionado con la forma, lo que les mencionaba, la conformación del planeta, su forma, la forma casi esférica de nuestro planeta, lo que provoca una distribución desigual de la radiación. Los rayos del sol deben penetrar un volumen mayor de la atmósfera en los polos y lo podemos observar en la imagen en donde se ve el punto A. En este punto A, pues va a ser diferente, ¿no? Esta forma en cómo entran los rayos del sol con el punto B, que es el ecuador. Y en consecuencia, la atmósfera pues va a difundir más radiación antes de llegar al suelo en latitudes más altas. Además que los rayos están más concentrados en el ecuador, ¿no? Que en los polos, en donde incide en un ángulo más oblicuo por la misma forma del planeta Tierra. El resultado, pues, son temperaturas más altas en el ecuador y tenemos aquí entonces, pues, un desequilibrio en la distribución del calor de nuestro planeta Tierra. Hay zonas en donde están más calientes que otras. El tercer factor importante es la inclinación de nuestro planeta Tierra sobre su propio eje. La Tierra orbita alrededor del Sol una vez cada aproximadamente 365 días, y entonces es lo que nos da la conformación de nuestro año del planeta Tierra. Al hacerlo, la inclinación del planeta, que permanece constante, da como resultado que en diferentes partes del planeta reciban más radiación del Sol. Entonces, tengo aquí una pregunta, ya vamos a empezar con la acción en la clase. Y esa es una pregunta para ver si alguien me la puede responder, una pregunta para los curiosos. Yo soy muy curiosa y quiero saber su opinión. ¿Por qué hace más calor en el hemisferio norte en julio que en diciembre? Vean, estamos manejando aquí la ubicación geográfica y diferentes meses durante el año. Se las vuelvo a repetir. ¿Por qué hace más calor en el hemisferio norte en julio que en diciembre? ¿Quién me puede responder ante mi pregunta curiosa? ¿Alguno de ustedes que levante la mano? Y si no, la respondemos también, las ideas que les salgan. Adelante, Beatriz, si eres tan amable. Estamos en verano, ¿no? En el hemisferio norte, en julio. Exacto. Y es Ajá. más calorcito, pero aparte porque los rayos del sol, por la posición de la Tierra, están llegando más directo al norte que al sur. Exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias que respondiste a mi pregunta curiosa. Así es, ¿no? La razón es esto, porque estamos en esta parte, ¿no? En donde el 3% del planeta Tierra, pues, mencionan que está más cerca del Sol, ¿no? Y que esto, pues, da ese principio de la inclinación del Sol en verano, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, está muy bien tu respuesta. Esa es la razón por qué en el hemisferio norte, hace más calor en el hemisferio norte en julio que en diciembre, ¿no? Y es lo que nos estarían conformando las estaciones del año. Ahora vamos a ver lo siguiente. Muchísimas gracias por tu respuesta. Con la temperatura. Nos vamos aquí ahora con la temperatura. Las variaciones de temperatura, tanto diarias como estacionales, provocan la circulación de la atmósfera. Se los vuelvo a repetir. Las variaciones de temperatura, tanto diarias como estacionales, provocan la circulación de la atmósfera. Pero ¿por qué exactamente la temperatura provoca esto, no? La circulación de la temperatura. Bueno, pues es que la temperatura es una medida de calor y describe la energía molecular de un objeto. Las moléculas en una zona cálida de la atmósfera tienden más energía en comparación con una zona más fría y van a tender a rebotar entre sí y a extenderse más. Es decir, el aire se expande. La temperatura generalmente se mide usando en escalas Celsius o en escalas Fahrenheit, ¿no? Y debido a que diferentes sustancias tienen diferentes estructuras moleculares, pues las cantidades iguales de calor aplicadas a volúmenes van a ser iguales en las dos sustancias. Ahora,
La Tierra tiende a calentarse más que el agua cuando el Sol brilla por igual. Entonces, vemos aquí que efectivamente la temperatura nos va a dar esa circulación de la atmósfera. Ahora vamos a ver que las variaciones en temperatura crean fuerzas que influyen en esta circulación de la atmósfera a medida que estas moléculas que mencionábamos anteriormente se mueven para igualar la temperatura del planeta. Por supuesto, pues las temperaturas nunca se van a igualar debido a la forma, ¿no? A la estructura del planeta y a esta continua rotación que está teniendo el planeta Tierra. Y el resultado que vamos a tener son ríos de aire que están serpenteando por todo el planeta Tierra y que van a transportar calor desde o hacia diferentes partes del globo. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque nos va a afectar el clima en un área determinada. Y aquí viene mi siguiente pregunta curiosa. A veces los meteorólogos, yo he escuchado que hablan de índice de calor y sensación térmica. Y si yo fuera una persona de a pie, yo les preguntaría a esos meteorólogos, ¿qué son, no? ¿Qué son propiamente el índice de calor y la sensación térmica? ¿Y cómo se relaciona con la temperatura? ¿Quién me puede responder? Imagínense que están ante una comunidad o ante unos niños y les preguntan eso. Que a veces hablamos de lo que es la sensación térmica y después viene la otra parte, ¿no? Índices de calor. ¿Hay alguna diferencia entre esos conceptos? ¿Alguien que me pueda ayudar? Imagínense que yo soy una niña curiosa y no sé del tema. ¿Alguno de los que estén en sala que se anime? Ah, Beatriz, adelante, por favor. Sí, imagino que es cuando nosotros percibimos el clima, bueno, el tiempo atmosférico y abrimos nuestra ventana y sentimos, ¿no? Hoy va a estar soleado. Para eso, para mí sería una sensación el sentir cómo el clima o el día de hoy, el tiempo atmosférico va a estar, si está nublado, va a ser frío y eso lo podemos sentir. Y me imagino que ya el índice ¿De calor? de Ajá. calor ya es una medida, que ya es más técnica que te va, que con fórmulas o mediciones ya te va a decir, así va a estar el día, ¿no? Pero que Perfecto. los humanos Ujú. lo podemos percibir en nuestro día a día. La percepción humana, ¿no? Lo que Sí, siente el cuerpo humano sería esa sensación térmica y efectivamente el índice de calor pues está combinado con el efecto de la humedad relativa, la temperatura y ya tenemos hasta una tabla de Winchell que combina la velocidad del viento y la temperatura. Entonces estamos hablando de mediciones. Una cosa es una sensación del cuerpo y otra cosa es las mediciones. Y así es como se debe de explicar, ¿no? Muy bien, en forma sencilla y clara, y lo podemos entender. Los niños lo pueden entender. Adelante, Elena, por favor, si eres tan amable. Hola, yo tengo una duda, bueno, no me quedó tan claro qué es esto de la circulación de la atmósfera, o sea, el viento o qué es esto de la circulación de la atmósfera. Ah, de la diapositiva anterior en donde hablaba de la temperatura que provoca la circulación de la atmósfera, ¿verdad? Ajá, sí, eso. Pero, ¿cómo? Ah, perfecto. Mira, vamos a regresar la diapositiva porque es importante que les quede bien claro. Aquí, ¿no? En esta parte. Sí, Muy bien. Bueno, las variaciones de temperatura van a variar en las estaciones del año, ¿no? Tú tienes primavera, verano, otoño, invierno, y tú vas a ver que varía la temperatura y que esto va a provocar la circulación de la atmósfera. ¿Cómo es que el, la temperatura provoca una variación de la atmósfera? La temperatura va a ser, como en la atmósfera tenemos moléculas, la temperatura va a ser que se ensanche o que se reduzca la atmósfera. Y entonces al haber un ensanchamiento, ¿cómo te podré explicar? Tú tienes una tabla de madera. Cuando le da los rayos del sol, se hincha. Cuando hace frío, la madera se contrae. Inclusive hasta se escucha el ruido, ¿no? Has escuchado cómo truena. Si tienes escaleras de madera o inclusive en una puerta, en tu portón de tu casa, se hincha o se contrae y eso provoca un ruido. Estás provocando un movimiento
cambio de la estructura de las moléculas, tanto de tu mesa, déjame para que me veas, es importante que me veas. Tienes tu puerta, tienes tu mesa, y le está dando el rayo del sol, se hincha o se contrae. En la atmósfera sucede lo mismo, está creada por moléculas, entonces la atmósfera se va a ensanchar y se va a hacer menor, va a ser menos densa en diferentes partes, ¿no? Por eso es cuando tú subes una montaña, te da el mal de montaña, baja la temperatura, desciende el oxígeno, cambia la conformación de la atmósfera en cuando tú vas subiendo una montaña, que cuando estás en la base de montaña. Aquí se crea ya una circulación atmosférica. ¿Por qué? Porque están conflictuándose este cambio, este ensanchamiento y decremento de la atmósfera. Esto te está creando propiamente esta circulación. Y esto te va a crear lo que se conoce propiamente en meteorología como estos ríos serpenteantes, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante esta imagen de estos ríos serpenteantes, de cómo va cambiando esta variación de temperatura, pero también la circulación de la atmósfera, y se va a mover dependiendo de las zonas de calor o frío. Entonces, espero que con esto te haya quedado un poquito más claro. Si no, tú dime con toda la confianza y ampliamos la explicación. ¿Te No, quedó más claro? sí, ya, muchas gracias. Sí, es más como que a nivel molecular, ¿no? Como la conformación. Exacto. Ok, Ujú, ya, perfecto. gracias. No, al contrario, qué bueno que ya te quedó claro. Entonces, bueno, ya quedando igual, si tienen dudas, por favor levanten la mano e interrúmpanme. Es importante que les quede bien claro Hay estos un temas porque, comentario en el chat, por doctora. favor, adelante. Hay un comentario, vamos a leerlo. El índice es de Miguel Ángel del Alba, de Ciudad de México. El índice de calor nos da la medición de la temperatura en la Tierra. Y la sensación térmica es el calor que sentimos modificados por el grado de humedad principalmente. Así es, Miguel. Y Brian levantó su mano. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Miguel, por el comentario. Hola, buen día a todos. Muchas veces nosotros estamos Ujú. sujetos a lo que esté pasando durante el día y en muchas ocasiones pues, nosotros no sabemos cómo va a desarrollarse el tiempo durante pues la tarde, el mediodía, la noche, todo el transcurso de nuestro siguiente día, ¿no? Y siento que sí es muy importante como que recalcar o establecer que la sensación térmica es una percepción de uno mismo, ¿no? Suponiendo pues sí, también las características de donde nos encontremos y las funciones en donde nos desempeñemos, ¿no? Eh, ya sea una sensación térmica en donde pues unos son jornaleros y pues no van a tener la misma sensación térmica a una persona que vive o se encuentra en el mismo espacio, pero se encuentra, no sé, adentro de un espacio ya con un clima, o bueno, sí, se le dice clima eh, controlado, ¿no? Entonces, sí me encanta esto de la sensación térmica en el aspecto de que pues sí, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una diferente percepción suponiendo las actividades y suponiendo también la persona en la que, pues, pues vaya a tener este tipo de análisis, ¿no? O, ¿cómo se le puede decir? Esta percepción de personal, ¿no? En pocas palabras. Así es, y cómo tú vayas por eso es bien importante cuando uno como meteorólogo, eh, climatólogo, sí es bueno mencionar la sensación térmica, pero basarnos en qué, en lo que tú sientes en forma particular o lo que está dándote las mediciones, ¿no? Entonces es importante basarnos en las mediciones, porque puedo yo tener una sensación térmica muy diferente a la que tú tienes, por enfermedad, por edad inclusive, ¿no? Las mujeres cuando pasamos en esta etapa de la menopausia,
tendemos a tener bochornos y mi sensación térmica puede verse afectada por lo que estoy pasando por la menopausia a un adolescente o a otra persona de otra edad o inclusive el género. Entonces, sí, muy buena connotación hiciste. Que bueno, aquí tenemos otro comentario de Elena Marina, en donde dice, la sensación es una percepción, por lo tanto es subjetivo, lo que estábamos hablando. Y el índice es un indicador basado en cálculos y esta medida sí es generalizable. Exacto, lo que mencionaba, nosotros como meteorólogos y como pronosticadores es importante basarnos en mediciones, ¿no? No en lo que tengamos de percepción. Ahora, Beatriz Adriana nos comenta, también con la observación, cuando salen algunos animales, flores, plantas, dirección del viento, forma de las nubes, los lugareños predicen el tiempo atmosférico. Claro, es el conocimiento empírico de los agricultores, de la gente del campo. Ellos se basan inclusive en la conformación de las nubes. A esto se le puede llamar como heraldo, un conocimiento empírico de lo que va a suceder con lo que yo estoy observando alrededor, ¿no? Margarita, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias, buenos días. Solo para mencionar que todo esto que nuestros compañeros mencionan es el estudio de la bioclimatología. Bueno, lo estudia la bioclimatología, ¿no? Que es muy interesante también, las percepciones, sensaciones de todos los seres humanos dentro y fuera de nuestros espacios arquitectónicos o parques y demás. Gracias, nada más. Exacto, Margarita. Y en base a estudios bioclimáticos, pues hacen inclusive edificios, ¿no? Que estén adecuados al bioclima, toman en cuenta la percepción, la sensación térmica de los que van a vivir en un edificio, etcétera. Es muy interesante. ¿Algún otro comentario? ¿Podemos continuar? Ya quedó todo clarito y muchísimas gracias. Me encanta que estén participando porque esto es fundamental. Recuerden que estamos haciendo el ejercicio, que somos un equipo multidisciplinario y cada una de sus aportaciones, opiniones, comentarios como especialistas son fundamentales, ¿no? Para poder llevar esta información a las personas de a pie, a las comunidades. Entonces, apago mi cámara para que no se distraigan con mi imagen y vamos a ver ahora la presión. Esta parte me encanta. La atmósfera terrestre está formada por una serie de gases, entre ellos el vapor de agua, que es un elemento muy importante en lo que al clima se refiere. Estos gases, como mencionaba nuestra compañera, forma más molecular, pues están conformados de moléculas y que tienen un peso. Cuando hablamos de presión atmosférica, en realidad estamos hablando del peso de todas estas moléculas en un lugar determinado. Se los vuelvo a repetir. Cuando hablamos de presión atmosférica, estamos hablando del peso de todas esas moléculas en un lugar determinado. Al nivel del mar, la fuerza promedio ejercida por todas estas moléculas en una columna de aire que descansa sobre su cabeza, sobre su base, se extiende hasta la parte superior de la atmósfera a unas 300 millas y es aproximadamente unas 14.7 libras por pulgada cuadrada. Tenemos, por ejemplo, el mercurio, otra sustancia, en donde tiene aproximadamente 29 pulgadas, ¿no? En su peso. Y tenemos también la medida muy utilizada por los meteorólogos, 1013.25 milibars miden estas 29.9 pulgadas de mercurio. Y es la presión atmosférica más utilizada por los meteorólogos. Esta presión puede variar considerablemente de la media. Por ejemplo, la presión de un huracán puede estar por debajo de los 900 milibars. Vean nada más, mientras que la presión más alta registrada fue en Estados Unidos, en lo que es North White de Alaska, y fue de 1078.6 milibars. Entonces ahí pueden ver entre lo que es un huracán, que siempre van a andar por estas bajas de presión atmosférica, y lo que fue la presión más alta registrada. Entonces ya tenemos el concepto de lo que es la presión
atmosférica. Aquí, en esta imagen, les muestro cómo la presión va a disminuir con la altura, lo que le comentaba a su compañera. Esta disminución se produce porque a medida que se asciende la atmósfera hay menos moléculas que ejerzan presión. Por eso es que da el mal de montaña, ¿no? Cuando vamos subiendo y uno se siente fatal, le duele la cabeza, llega uno hasta perder el conocimiento o vomitar por esta presión que va disminuyendo. Ahora imagínense, nosotros estamos acostumbrados a una presión de la Ciudad de México, subimos esta montaña, es muy probable, si no estamos acostumbrados a hacer montañismo, senderismo, que nos dé mal de montaña. Ahora, ¿qué sucede con lo que es la presión, con lo que es la temperatura y los vientos? Aquí ya vamos a hablar de un sistema complejo. Las diferencias de temperatura también provocan diferencias de presión en la atmósfera. La temperatura y la presión no son independientes. Se los vuelvo a repetir. La temperatura y la presión no son independientes. El aire en los polos es frío, lo que hace que este aire sea pesado, mientras que el aire en el Ecuador es más cálido, pero también es más ligero. Los mismos procesos que intentan igualar las diferencias de temperatura en todo el mundo también intentan equilibrar estas diferencias de presión entre el aire más denso y el aire más ligero. ¿Y qué creen? Estos procesos de que se trata de igualar las temperaturas, de tratar de equilibrar, nos crean lo que son los vientos que van a soplar desde áreas con mayor presión hacia áreas que tienen menor presión. Vuelvo a repetir, los vientos van a soplar desde áreas con mayor presión hacia aquellas áreas con menor presión. Cuando la presión cambia rápidamente entre estas dos áreas, en donde tenemos mayor presión y menor presión, tenemos algo que se conoce como el gradiente de presión. En general, cuando más estrecho, más pequeño es ese gradiente de presión, más fuertes van a ser los vientos. En otras palabras, cuanto mayor sea la diferencia de presión para una distancia horizontal determinada, más fuerte va a ser el viento. Los movimientos del aire más la rotación del planeta nos van a crear estos patrones de viento a gran escala que van a ser transportados por los sistemas climáticos. Un ejemplo, tenemos los vientos alisios que impulsan las tormentas tropicales desde la costa de África hacia el oeste, hasta la costa de Estados Unidos y México. Y los vientos del oeste predominan en el continente norteamericano y pueden transportarnos tormentas desde el noroeste del Pacífico hasta la costa oeste. Aquí ya está lo que es el gradiente de presión, la dirección de los vientos conformado en que en los patrones de viento, y aquí el ejemplo fue los vientos alisios. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Y es una pregunta que cualquiera nos las puede hacer, y es la siguiente, una pregunta de los curiosos. ¿El viento del este es uno que sopla del este o hacia el este? ¿Y cómo lo podemos representar en los mapas? Aquí está la figura, La figura nos puede ayudar a contestar esta pregunta. ¿Quién se anima? ¿Quién de ustedes levanta la mano o por el chat la idea que ustedes tengan? Adelante, Beatriz, si eres tan amable. Bueno, los vientos del este, Ujú. yo lo voy a decir por lo que he ido a Veracruz Muy bien. y dicen vientos del este, pero tú los ves que vienen. Entonces yo me pregunto qué es. Vientos del este es que vienen, más no que van. Así es como yo lo entiendo, pero no, no sé interpretar esa figurita que está en la En la imagen. imagen. Ok, no te preocupes, ahorita la vamos a explicar. ¿Alguien más? Pero vas bien, vas muy bien. ¿Alguien más? Pues vamos a contestar la pregunta, estamos haciendo. ¿Alguien más? Elena, por favor, si eres tan amable.
Bueno, como basándome en la imagen del gráfico, me imagino que el cuadrito o el puntito, pues es el punto de origen y luego Ujú. marca el flujo, ¿no? Como hacia dónde va y las posibles corrientes. El triangulito, sí, quién sabe, no tengo ni idea de qué significa. Ok, ahorita lo vamos a decir. Ahí me disculpo por mis perritos. A ver, tenemos aquí en el chat un comentario de Jaini. ¿Será que viene del este? Es como el viento del norte que viene del norte. Perfecto, muy bien, perfecto sus comentarios. Y ahorita vamos a responder porque sí es una respuesta algo compleja, pero lo tenemos que tener bien en claro, ¿no? Si vamos a hablar con las personas, si vamos a dar este pronóstico a la comunidad. Los meteorólogos siempre vamos a analizar el viento en términos de lo que mencionaban ustedes que participaron. ¿De dónde sopla? ¿De dónde sopla el viento? Entonces, un viento del este es aquel que sopla, como bien lo dijeron, desde el este. Un viento del norte, pues va a ser aquel que sopla desde el norte, y etcétera, ¿no? Los vientos en los mapas meteorológicos a menudo se indican como lo conocemos barbas de viento. Estas líneas largas que ustedes pueden ver en la imagen y que van a mostrar, como bien lo dijo nuestra compañera, la dirección a la que sopla el viento. La orientación de las líneas con respecto a que tenemos una brújula representan la dirección del viento. La velocidad del viento se indica con líneas más cortas unidas al final de esta línea. Estas líneas cortitas que ustedes pueden ver nos están indicando propiamente lo que es la fuerza de ese viento, ¿no? Ahora, en el siguiente gráfico podemos observar también lo que son los diversos símbolos que se utilizan en estos mapas meteorológicos. Tenemos combinaciones de líneas cortas, líneas largas y esos triángulos que mencionaba. Bueno, la convección o los nudos o la velocidad de los nudos se representan cuando ya son superiores a un nudo con ese triangulito. Eso es lo que significa a la compañera que preguntó. Entonces, cuando vemos la línea hacia qué dirección del viento está soplando, la línea larga desde su punto de origen, del punto de calma, que es ese puntito, la dirección hacia dónde va el viento, la fuerza del viento y si pasa, cuántos nudos está pasando. Si yo veo un triangulito en algún mapa, es que me está superando al un nudo, que equivale a 1.15 kilómetros por hora. Entonces, para cuando vean este mapa, pues ya saben qué significa cada símbolo, ¿no? Ahora, vamos a ver el siguiente mapa y aquí ya es el ejercicio en acción del 8 y 9 de abril, nuestro estudio de caso. Pero teníamos que tener las bases, ¿no? La teoría, la aburrida teoría, pero que es necesaria. Aquí se muestra el patrón del viento en superficie sobre los Estados Unidos en la tarde del 7 de abril, un día antes de que sucediera toda esta cadena de tornados, ¿no? ¿Qué es lo que nos estableció las condiciones para los días siguientes? Como podemos observar en la imagen, los vientos en Nuevo México y Arizona soplaron del suroeste, ¿no? De esta parte que utilizamos los meteorólogos, del suroeste aproximadamente a 20 a 35 nudos, lo que nos están indicando estas líneas cortitas, cuánto es la velocidad. Y entonces podemos observar que en Nevada los vientos soplaron del noroeste y sureste. Este patrón de viento creó una rotación en sentido antihorario, es decir, contrario a lo que caminan las manecillas del reloj, o lo que conocemos como una circulación ciclónica. Y déjenme decirles que esto en la atmósfera es igual a tornados. Nosotros si vemos esta conformación en un mapa, cuidado, puede haber tornados ahí, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente imagen que también nos va a servir para nuestro análisis
Pero aquí vamos a ver los vientos del nivel superior, lo que mencionaba anteriormente, estas ondas serpenteantes por toda la atmósfera y que tenía duda nuestra compañera. Los vientos tienden a aumentar con la altura y alcanzan su máximo a unas 8 millas, es decir, 11 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Estos vientos máximos se concentran en bandas estrechas, llamadas corrientes en chorro, las famosas corrientes en chorro, donde las velocidades del viento pueden alcanzar 200 kilómetros por hora. O sea, vienen en una velocidad sorprendente. Estas corrientes en chorro existen debido a los contrastes de temperatura. ¿Se acuerda que mencionábamos de la temperatura? Y son más fuertes en invierno. Cuando este contraste de temperatura de entre lo que es el polo y el ecuador es mayor. Y un factor importante va a ser esa transferencia de calor en la atmósfera y en el desarrollo y movimiento de estos sistemas climáticos. Vean cómo se ven estas ondas serpenteantes, ¿no? Alrededor. Y aquí mostramos, pues, qué sucedió en nuestra zona geográfica, qué pudo ocasionar estos tornados, ¿no? En este estudio de caso. Y bueno, en este mapa se muestran los vientos de esta corriente de chorro el día 8 de abril. Los colores nos van a representar diferentes velocidades del viento. El color rojo que ustedes ven en la imagen, pues nos están indicando unos vientos superiores a 138 kilómetros por hora. Y el color rosa corresponde a velocidades menores, entre unos 127 hasta 138 kilómetros por hora. En este día, las corrientes en chorro polares y subtropicales hicieron una fusión, se juntaron y se extendieron hasta el sur de California y hasta México. Si ven, tomaron parte de nuestro territorio. Y entonces aquí hubo dos áreas de vientos máximos, en lo que es la parte del suroeste de Estados Unidos y la otra en donde fue nuestro estudio de caso, ¿no? En esa ubicación geográfica de Ahoya. Entonces los meteorólogos se centraron en estas características y pudieron anticiparse ante el peligro eminente de esta cadena de tornados que ya habíamos ido analizando por toda esta teoría, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? Y cómo podemos darle explicación. Otra parte importante aquí es la humedad. Aquí la humedad, si bien el vapor de agua no es el gas más abundante en la atmósfera, pero sí es muy importante en cuestión de términos de clima. Porque la humedad, aparte de formar estas partículas líquidas y sólidas en las nubes que nos caen en forma de lluvia, ¿no? Y a veces en nieve cuando hace mucho frío, este proceso de cambio del estado gaseoso a lo que es el estado de agua líquida, pues nos va a liberar grandes cantidades de calor, que es una fuente de energía para los sistemas climáticos. La humedad es una fuente de energía para los sistemas climáticos. Este cambio del estado de gaseoso a agua líquida va a liberar gran cantidad de energía y se los estoy repitiendo para que se les quede aquí bien grabado. Entonces, esta situación pues va a ser particular en lo que son las tormentas y en los huracanes. Además, el vapor de agua nos va a absorber gran parte de la radiación emitida por el planeta Tierra, lo que va a afectar el equilibrio térmico del planeta. Entonces, en algunas zonas, y lo vemos en esta imagen, en donde hay bastante humedad, pues va a haber cambios en el sistema complejo del clima, ¿no? Va a haber estas fluctuaciones en las grandes cantidades de calor, en donde si pasamos de un estado gaseoso al agua líquida, pues se va a liberar grandes cantidades de energía. Cuando hay una tormenta de lluvia, de precipitación constante, hay una liberación de energía. Ahora vamos a ver lo siguiente. También tenemos algo muy importante, la estructura del planeta, lo que hablábamos anteriormente, la forma de nuestro planeta Tierra, y esto está definido también por la topografía, aquí el estudio para los geógrafos. La estructura básica del planeta, su forma terrestre, su forma de océanos y otros cuerpos de agua, las montañas, inclusive desiertos, la vegetación. Tomemos también las áreas urbanas, porque ella es parte del paisaje del planeta Tierra, ¿no? La parte del ser antropogénico es importante para determinar el clima. Y aquí, recuerdo en esta zona urbana,
las islas de calor, muy analizadas por el doctor Jáuregui del Instituto de Cambio Climático y Ciencias Atmosféricas de la UNAM, ¿no? En donde perdón, analizaba cómo es que un área urbana podía darnos islas de calor, y esto está correlacionado propiamente con lo que es el asfalto, la construcción, los vidrios con los que están construidos reflejan mucha radiación solar, y esto incrementa la temperatura en estas áreas de ciudad. Él fue un experto en estudiar las islas de calor. Entonces podemos ver que en estas conformaciones, en esta topografía, la humedad transportada por los ríos de aire se va a condensar en forma de nube. Además, los océanos van a acumular este calor, ¿no? El océano es un gran regulador térmico porque absorbe muchísimo calor, pero también lo va a estar liberando en forma lenta hacia el planeta Tierra. Y esta diferencia pues va a verse afectada por lo que es la distribución de la temperatura. Pero va a entrar aquí la variación topográfica, va a afectar lo que es el clima y de formas muy importantes. Un ejemplo. Si los vientos soplan a través del océano hacia una cadena montañosa costera, hagan de cuenta que estamos en Acapulco, o en Veracruz entran estos aires, tenemos esta cadena montañosa, lo que es la Sierra Madre Oriental o la Sierra Madre Occidental, y las laderas que enfrentan estos vientos terrestres en lo que es el lado del Barlovento, llamado así, reciben mucho más lluvia. Y vamos a ver que esa zona de la montaña del Barlovento va a estar verde completamente porque recibe más cantidad de lluvia, ¿no? Y del lado del Sotavento crea una sombra de lluvia, este efecto, donde pues toda esta humedad que viene del océano va a pegar en Barlovento. Ustedes pueden ver inclusive cuando viajan a Veracruz o Acapulco, como partes de la montaña están verdes y la otra parte está completamente seca porque toda la humedad pegó de ese lado de la montaña. Y este es el caso, ¿no? De la topografía como una fuente de humedad que va a combinarse con esta distribución propiamente de la humedad. Pero, ¿qué sucedió para el 8 y 9 de abril, que es nuestro estudio de caso? Pues tenemos las montañas rocosas y aquí jugaron un papel muy importante en estos fenómenos meteorológicos. Se formó lo que mencionábamos anteriormente, este gradiente de presión cerca de las montañas, ¿no? Este estrecho, se formó un gradiente de presión pequeño, lo que provocó, que decíamos, un gradiente de presión pequeño nos provoca vientos muy fuertes, y fue lo que sucedió en el este de Colorado. Y esto pues se dio a lo que se conoce en meteorología como la onda de montaña amplificada. En determinadas condiciones atmosféricas se forma esta ola en el viento que atraviesa una barrera montañosa, se amplifica al romperse y va río abajo con todo, ¿no? O sea, rompe y el viento rompe con la montaña, pero va en forma precipitada del otro lado y nos va a empezar a crear nubes alto como cúmulos, ¿no? O podemos observar inclusive estas nubes grandes, lenticulares, que son hermosas y que están asociadas propiamente a la onda montañosa, lo que se conoce como la ola de montaña amplificada, en donde, vuelvo a repetir el efecto, el viento sopla de una forma estrepitosa con la barrera montañosa, choca como si fuera un automóvil a toda velocidad y choca, y todos los vidrios del automóvil salen volando, así sale volando el viento en forma estrepitosa del otro lado de la montaña, y nos crean estas grandes nubes, ¿no? Lenticulares o altocúmulos, y esto es igual a tormentas. Ahora vamos ya a esta parte espectacular del clima, en función de la ubicación del planeta y de la topografía, ¿no? El clima pues nos va a describir diferentes condiciones climáticas en un promedio de 30 años o más. Estamos hablando de un periodo largo. Acuérdense, climatología, periodos largos; meteorología, periodos cortos. En promedio vamos a tener condiciones extremas junto con un mayor número de condiciones más normales. Es decir, dentro de toda esta climatología de 30 años podemos tener
condiciones muy extremas, eventos meteorológicos extremos. Y la mayor parte pues va a ser una condición de un sistema complejo equilibrado. Entonces, para conocer la precipitación promedio como un ejemplo, pues no nos va a decir nada, ¿no? Sobre la probabilidad que se produzca un evento extremo, porque es la media, lo normal que sucede y ello no nos puede dar indicación de qué es lo que puede suceder. Pero si yo retomo la información histórica y mi estadística, puedo darme una idea de qué sucede en esos extremos, ¿no? En una cierta ubicación geográfica. Yo saco mi media, pero también voy a analizar esos datos en donde se encuentran en las colas de esta gran estadística, mis eventos extremos. Y entonces puedo ver ahí un análisis en estos eventos meteorológicos extremos. Tenemos un ejemplo, estos patrones globales a lo largo del plazo y que van a tener una afectación en la variabilidad climática. Uno de ellos es pues el famoso evento del niño y la niña, en donde nos está hablando de temperaturas del océano frente a la costa oeste de América del Sur, ¿no? Y que nos puede determinar en diferentes áreas diferentes condiciones, ya sea de mayor humedad o de más secas referente a lo normal. Acuérdense que estamos viendo los extremos de nuestra promedio, ¿no? De esta gran climatología de 30 años o más. Y estos patrones oscilantes contribuyen a fenómenos meteorológicos extremos inusuales, lo que no podemos observar en forma diaria, la data media. Y tenemos que, por ejemplo, el personal de una oficina de pronóstico local nos puede brindar información sobre aquellos eventos que estén en las colas, es decir, fuera de la data normal, que nos puedan producir mayores efectos potenciales en nuestra área. Y es lo conocido como la variabilidad y el cambio climático, ¿no? Y cómo pueden influir en estos peligros. Entonces, es importante que un meteorólogo, un climatólogo, un geógrafo, inclusive el psicólogo, el sociólogo, tengan nociones de estos patrones que se dan en la atmósfera, como el niño o la niña, estas variaciones, estos extremos inusuales, ¿no? Entonces, vámonos ya de lleno, ya después de esta larga teoría, a los ejercicios. Aquí ya vamos a aterrizar como un gran equipo multidisciplinario y sí voy a requerir de su ayuda. La primera pregunta, y es basado en la teoría que hemos analizado en forma conjunta. Las estaciones del planeta Tierra son causadas principalmente, y quiero que elijan lo que ustedes consideren la mejor respuesta. Las variaciones de presión, cambios estacionales en la distancia de la Tierra al Sol, la inclinación de lo que es el eje del planeta Tierra o la rotación del planeta sobre su propio eje. ¿Ustedes qué colocarían? Acuérdense que estamos iniciando el análisis en conjunto y que esto va a servir para ayudar a otras personas, ¿no? Ya tenemos una primera respuesta y nuestra compañera Beatriz Adriana comenta que la ve. Cambios estacionales en la distancia de la Tierra al Sol. Y vemos que hay más comentarios, la ven. Miguel Ángel del Alba dice la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Elena Marina dice 6D. Ustedes coloquen, ¿eh? Ahorita vamos a checar, vamos a llegar a una conclusión entre todos. Ustedes vayan poniendo o levanten la mano y siéntanse libres inclusive de abrir su micrófono y opinar. Recuerden que estamos en una mesa de trabajo en conjunto multidisciplinario. ¿Listos, compañeros? ¿Ya todos pusieron sus respuestas? Beatriz, por favor, con toda la libertad. Sí, gracias. Bueno, me gusta mucho el tema de las estaciones porque, bueno, vemos los cambios en todos los aspectos, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención que es por la Tierra, ¿no? Los movimientos de la Tierra, que es increíble. Esta traslación e inclinación, creo que es la combinación, porque su inclinación nos va a permitir que cierto tiempo el Sol llegue
de una manera más fuerte al norte, pero por la traslación va a llegar en otra época hacia el sur, ¿no? Entonces, este juego de la forma de la Tierra, la traslación, la inclinación, pues todo esto nos va a generar estaciones del año, ¿no? Es muy bonito, muy interesante. Muchas gracias, Beatriz. Entonces, tú estarías hablando que la respuesta correcta es C, que es la inclinación del eje del planeta, y la D, la rotación del planeta. Sería así, ¿no? C y D. Sí, ahora sí que me inclino más hacia la inclinación y Sí. bueno, es que ahí no veo la traslación, está rotación, pero no veo traslación. Y serían esas. Y bueno, déjenme decirles que lo tocamos, ¿no? Hablamos sobre cómo entran los rayos del sol dependiendo de la inclinación del eje del planeta, ¿no? De esa variación en su inclinación, que en unas partes y también por la conformación del planeta casi esférica. Entonces, las respuestas correctas serían la C y la D. Déjenme ver. C, ¿estás bien, Irán? Y Esteban dijo D. Entonces serían la C y la D. Muy bien, muchísimas gracias. Apago la pantalla y vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué factores contribuyen a las variaciones de temperatura entre el Ecuador y los polos de la Tierra y entre otros lugares dentro de los hemisferios? Elijan todas las que ustedes crean que corresponden. Tenemos lo que es la A, que mencionaba, la forma de la Tierra casi esférica. Tenemos la B, la Tierra está inclinada sobre su eje. C, la Tierra gira sobre su eje, lo que hablaba nuestra compañera. Y D, calor de la Tierra y del océano a diferentes velocidades. ¿Cuáles creen que puedan respondernos a nuestra pregunta 2, que nos va a servir para poder llegar a hacer toda esta comunicación con las comunidades? Y tenemos ya las respuestas en el chat. Vamos a pasar a ver el chat. Miguel Ángel, B y C, que es la Tierra está inclinada sobre su eje y la Tierra gira sobre su eje. Beatriz dice que la B, que es la Tierra está inclinada sobre su eje, y A, la forma casi esférica del planeta. La D y la C, nos comenta Janie. Elena Marina, B y C, creo que ya te había mencionado, ¿no? Muy bien. Y lo vimos, ¿no? Vimos. ¿Qué es lo que vimos anteriormente en esta pregunta, en la pregunta número 2? Pues sería que también la forma de la Tierra, ¿no? Casi esférica, porque nos va a dar diferentes variaciones en temperatura de según cómo entre los rayos del sol. Y tenemos también la B, ¿no? La inclinación sobre su eje. Tenemos ahí levantada la mano de Brian, por favor. Siéntete en libertad. Adelante. Durante el proceso en que estuve de divulgador en Universum, nos mandaron a estudiar precisamente esto para explicarlo en una proyección que se llamaba La Esfera en ese entonces, en Sala de Agua. Y nos comentaban que tenía que ver las corrientes marinas, también las diferentes densidades del agua que se están dando en las regiones. Y también lo que interviene mucho es la inclinación del eje de la Tierra, que Muy bien. posteriormente esto nos impacta cómo se van las corrientes marinas por efectos también de lo que se llama el efecto Coriolis, que también interviene de alguna manera dentro de este tipo de circulación climática dentro del océano y en sí de todo el litoral, todos los litorales, ¿no? Entonces, yo supongo que sería la B y también la D. Un La D poco incluirías tú. ajá, y también un poquito la A tendría que ver un poquito, pero esencialmente la B y la D. Le das más peso a la B y a la D, ¿no? Ujú, Que las otras. Y sí. creo que el comentario de Elena
pone, no, esperen, creo que todas. Sí, es que están, pareciera que todas pudieran tener el mismo peso, ¿no? No, esperen, creo que todas, porque me parece que la D habla de la humedad, pero no estoy segura. Lo que mencionabas, Brian, ¿no? Esta conformación de humedad. Aquí yo, como buen equipo multidisciplinario, pues podemos diferir en las respuestas, ¿no? Y que quizá tenga yo ahí un sesgo de mi formación como geógrafa, ¿no? Pues yo me inclino más hacia la forma del planeta Tierra, que es casi esférica. Le doy más peso también a la forma inclinada sobre su eje, en donde me va a depender de cómo entran los rayos del sol. Pero si ya me voy a un estudio, como lo estamos haciendo, muy ubicado, en un espacio geográfico muy ubicado, pues tiene que ver también el calor de la Tierra, lo que bien mencionabas, Brian, y del océano a diferentes velocidades. Pero la ubicación geográfica que estamos analizando está cerca del océano, como para que tenga un impacto mayor, me parece que no. Entonces, acuérdense que nos estamos basando en un caso. Eso es bien importante, ¿no? Que las respuestas estén en función. Si bien estamos haciendo un estudio global, pero lo estamos aterrizando en qué, compañeros? En una ubicación geográfica muy determinada. Entonces, tenemos que ver cuáles son los factores a nivel global, pero que también afectan a pequeña escala, ¿no? Entonces, como no está cerca del océano, pues quizá la D, pese a que viene toda esta corriente del chorro trayendo humedad del océano y que sí bien se depositó, pero no fue como que un punto muy de peso para la ubicación. Pero sí, efectivamente, Brian, estás en lo correcto. Y también nuestra compañera en el chat, Elena, en donde mencionó que todas, porque bien podría entrar todas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué parámetro meteorológico representa la fuerza ejercida por la atmósfera? Y aquí sí es una. Vamos al chat. Veo que están respondiendo. Ahora sí que ve de bien. Presión, efectivamente, es la presión, ¿no? Y lo vimos con la aburrida teoría, pero que nos sirve, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora vámonos con la siguiente, la 4. El viento es causado principalmente por, aquí también es una, gradientes de presión, gradientes de humedad, topografía y turbulencia. ¿Qué origina el viento? Ya tenemos respuestas. Ay, ay, me emociono. La A, el gradiente de presión, perfecto, muy bien. Están como que son claritas, ¿no? Como que estas ya no tienen tanta trampa. Ahí, perfecto. Vámonos con las 5. ¿Por qué es importante el vapor de agua en la atmósfera? E indique todas las que corresponda o elija todas las que correspondan. ¿Por qué creen que sea importante el vapor de agua en la atmósfera? Lo vimos hace poquitito. Vamos a ver por qué es importante el vapor de agua. Miguel Ángel del Alba contestó todas. Julia Alejandra contestó de. Y todas. Lo vimos, ¿no? ¿Por qué es importante el vapor de agua? ¿Qué puede hacer? Que algo bien primordial, que les dije que cambiaba de una forma a otra. Produce calor, ¿no? Y ese calor se va a la atmósfera, ¿no? Entonces es la D. Aquí es la D. Y le damos, Margarita puso D y Julia Alejandra puso D. Perfecto, muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se relaciona con el clima? Pueden elegir la que corresponda. Hace 85 grados y la humedad es 56% en este día de agosto. Mississippi hace calor en verano. Nuestra sonda tiende a experimentar lluvias durante abril y se espera que mañana esté nublado. Acuérdense que estamos hablando de clima. ¿Qué dijimos del clima? Larga escala, ¿no? Cuando hablamos de clima, hablamos de gran periodo, de 30 años o más. ¿Qué nos hace referencia a eso? A ver, compañeros, ¿cuáles escogerían? Pueden elegir las que ustedes piensen, ¿eh? Vamos a ver en el chat. Elena C, Margarita C, la C es nuestra zona, tiene abril, sí, estamos hablando de una estación. Janie B,
que es Mississippi hace calor en el verano, una estación, muy bien. Beatriz, B y C. Margarita, B y C. Miguel Ángel, A y C. Esteban, B y C, B y C. Muy bien. Pues déjenme decirles que entra que hace 85 grados y la humedad 56 en este día de agosto. Está hablando de un día, ¿no? La descartamos, ¿no? Porque está hablando de un día. Aunque habla de un mes, pero se hace referencia a un día, ¿no? O sea, corto tiempo. Mississippi hace calor en el verano, es largo, lo tomamos como clima. Nuestra zona tiene que experimentar lluvias durante abril, un mes, estamos hablando de clima. Y D, se espera que mañana esté nublado, estamos hablando de un día, meteorología. Entonces nos quedamos, ¿qué les parece? Con B y C. Lo que mencionaba Esteban, Margarita, Beatriz, ¿no? Perfecto, vámonos a lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes factores determina directamente el clima de un área? Elija todas las que correspondan. Barreras montañosas, la latitud, la proximidad a los océanos, la altitud. ¿Cuál considera que puede influenciar directamente el clima de un área? De un área. Ya veo respuestas, muy bien. Altitud. Beatriz, B, C, D, todas, ¿ok? Margarita, B y C y D. Muy bien. Efectivamente todas, ¿no? Vemos que la topografía influye, la latitud influye, lo que mencionaba nuestro compañero, los océanos influye, esa proximidad de los océanos. Pues los felicito, lo estamos haciendo muy bien. Nos da tiempo, vamos a ver esta lección porque esta parte es ya la parte final, estamos ya a la recta final. Estamos a buen tiempo, 11:25, quedamos que a las 12 vamos con todo, compañeros. Podemos cerrar con esa cerecita en el pastel. Entonces, vámonos con la tercera lección, un pronóstico basado en impactos. Aquí ya vamos a hacer las tablas que les mencionaba, ¿no? Vamos a analizar esas tablas. Toda esta información que ya tenemos, que nos llegó, que estamos analizando esta teoría, haciendo un repaso en meteorología, en climatología, estos términos y que nos pueden ayudar a ver estos impactos, pues vámonos con la tercera lección. Aquí los objetivos pues son claros, es tener ya estos conceptos de peligro, exposición y vulnerabilidad, ya lo vimos ayer, identificar los peligros y los impactos potenciales asociados a un evento, lo vimos con ejemplos, identificar los tipos de datos necesarios para evaluar la exposición y vulnerabilidad de una zona, que es lo que vamos a ver ahorita, identificar las posibles fuentes para obtener los datos necesarios para determinar los peligros, exposiciones y vulnerabilidades de una zona. Lo hicimos con este análisis a gran escala, revisando nuestros mapas cartográficos, analizando inclusive qué significa este mapa de vientos, etcétera, para aquellos de nuestros compañeros, ¿no? Que estamos en esta gran mesa de trabajo multidisciplinario para hacer comunicación, nuestros sociólogos, psicólogos, pues ellos ya aprendieron, ¿no? ¿Qué significan estas figuras? Y aquí vamos a tener una parte importante, el uso de la información que vamos a obtener como un gran equipo y cómo vamos a colaborar, ¿no? Para llenar entonces una pequeña tabla y que esa tabla va a ser el resumen de todo este trabajo multidisciplinario que estamos haciendo. Y quiero que vean esta tabla, tan sencilla, tan pequeña, pero concreta, y que nos va a servir cómo estos impactos del viento pueden darnos, ¿no? Darnos pauta para podernos comunicar. Y aquí en esta tabla muestro lo que es mínimo, un impacto menor, un impacto significativo y un impacto severo. Y en el mínimo me fijo en las ramas de los árboles, porque el viento va a afectar a aquellos cuerpos inertes, ¿no? Que estén quietos. Árboles, casas, inclusive automóviles que estén estacionados. Entonces vemos que las ramas de los árboles, vemos algunas ramas de árboles aislados que están dañadas. Podemos ver pocas rutas de transporte afectadas. Es un daño mínimo.
lo anotamos. Estamos en una ubicación geográfica. Ah, pues mira, los árboles no están tan dañados y las rutas pues no están tan afectadas. Tenemos un impacto menor. Aquí yo observo que ya los daños localizados en árboles están bloqueándome carreteras, ¿no? Aquí veo que mi ruta de transporte localizada es afectada y el tiempo de viaje necesario es más largo. Ya hay aquí por ejemplo, yo lo observo, ¿no? Cuando el daño es menor, cuando vengo de CU hacia la casa de ustedes, en Chalco, Iztapaluca, pues cuando veo un daño menor en una inundación o inclusive en viento, el tráfico empieza a ponerse más lento, ¿no? Hay una pérdida aislada de comunicación y suministro de energía eléctrica por estos daños, ¿no? Que hay. Se va la luz, ¿no? Uno de los efectos que podemos ver en viento es la luz. Vean cómo estos detalles que pueden pasar desapercibidos son importantes para poderlos plasmar y poder dar esa comunicación hacia nuestro público en general, hacia el público que vamos nosotros a atender, ya sea por divulgación, por una comunidad que nos contrató, un municipio que nos contrató, ¿no? Tenemos ya el efecto significativo. Las casas que están mal construidas, estas casas vulnerables, vean aquí ya entre el concepto de vulnerabilidad, pues sufren techos volados o derrumbes, ¿no? Aquí los árboles, algunos árboles son derribados, dañados y aquí ya bloquean completamente carreteras. Aquí ya hay una pérdida localizada de comunicación y suministro de energía eléctrica en diferentes áreas. Aquí las rutas de transporte ya son afectadas. Aquí ya hay un problema localizado con vehículos de alto perfil en estas rutas propensas al viento y 1 o 2 municipios locales están afectados. Aquí ya crece a severo, vean nada más, daños generalizados a la estructura, casas ya destruidas, aquí ya no importa si están bien o mal construidas, ya la mayoría es destruida, hay techos arrancados, las estructuras débiles son volcadas o arrastradas por el viento, hay caída de árboles y líneas eléctricas están bloqueando carreteras principalmente, hay una interrupción generalizada de larga duración al suministro de energía, hay condiciones de conducción peligrosa, o sea, ya no podemos transitar tan libremente o inclusive ya nos cierran el paso por el peligro y aquí más o 2 municipios locales están afectados. Y aquí en la parte final viene el elemento que estamos analizando, que es viento, ¿no? Estos vientos fuertes, la velocidad que viene y los vientos de 20 a 33 kilómetros por hora, pues llegan a lo que es la parte de mínimo, ¿no? Y la otra parte de la tabla, que es menor. Y la siguiente estratificación del viento es vientos huracanados propiamente y observamos aquí, ¿no? Tormenta tropical con fuerza de 34 o a 50 nudos. Entonces ya observamos bien la tabla y vamos a contestar las preguntas referente a esta observación de la tabla. ¿Qué hace que esta tabla de impacto sea tan efectiva? Elija todas las que correspondan. Aborda solo un peligro, proporciona detalles muy específicos sobre los impactos, los niveles de gravedad están claramente etiquetados. El alcance de los impactos coincide con los niveles de gravedad, se representan visualmente los rangos de peligro asociados a cada categoría y la última, que no alcanzo a ver, el impacto contiene un lenguaje científico preciso. Ustedes, ¿cuáles creen que puede ser porque esta tabla de impacto sea tan efectiva, que nos pueda ayudar? Y vean que es sencilla, pero que está abarcando sin pensarlo muchísima información, ¿no? A ver, veamos en la respuesta en el chat. Elena nos dice que la proporciona detalles muy específicos sobre los impactos. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver ustedes? Les regreso la tabla para que la observen otra vez. Vean. Estamos hablando que habla solamente de un evento meteorológico extremo, ¿no? Que es el viento. Entonces me regreso a la pregunta y veo que pues sí, aborda solo un peligro.
La siguiente, proporciona detalles muy específicos sobre los impactos. Me regreso a la tabla. Pues sí, lo que mencionaba Elena. Me está hablando de ramas de los árboles, daños localizados, etcétera, ¿no? Elena también nos dice que impactos con niveles de gravedad, mínimo, menor, significativo y severo. Muy bien, Elena. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿El alcance de los impactos coincide con los niveles de gravedad? Yo veo que sí, en la tabla. Adelante, Margarita, por favor, si eres tan amable. Gracias. Creo que la F, bueno, no me parece que tuviera una descripción con lenguaje científico preciso. Entonces, Exacto. ajá, esa no la tomaría yo. Las demás, de la A a la E, sí. La F Sí. es la única que no tomaría. ¿Y por qué crees que no tenga un lenguaje científico así tan explícito? ¿Para qué está hecha la tabla? Pues está hecha para la ciudadanía, ¿no? En general, Perfecto, sí, para la ciudadanía en general, que perfecto. no tiene por qué saber a qué velocidad está el viento, porque no lo va a entender como Exacto. un meteorólogo o climatólogo, ¿no? No estamos haciendo un paper científico, ¿no? Exactamente, sí. Estamos hablando con la comunidad para la población, lo que dice nuestra compañera aquí en el chat. Así Entonces, es. realmente no necesitamos un lenguaje, nosotros ya lo sabemos. Lo que queremos es cómo vamos a comunicar, cómo vamos a aterrizar ese lenguaje tan técnico, científico, a la población en general, el trabajo que hace nuestro compañero de divulgación. Y que es un arte poder simplificar, poder aterrizar ese lenguaje tan técnico a niños, a personas que no sepan nuestra área. Es un arte, ¿eh? La divulgación científica es un arte. Todo ese lenguaje científico está presente, pero traducido a un lenguaje coloquial, excelente, ¿no? De divulgación. Muy bien, Miguel Ángel, por esta connotación. Adelante, Brian, si eres tan amable. Sí, sobre todo lo que menciona, ¿no? Cómo traducir todos estos aspectos técnicos hacia las personas del poblaciones que estén interesadas en el tema, ¿no? Yo recuerdo muy bien una de tantas anécdotas que he visto. Por ejemplo, que cuando estuve yo en Brigada de Ambiental y Cambio Climático en Instituto de la Juventud, en INJUVE, un señor cerca del parque donde estábamos encargados, la brigada, nos decía, dice, ¿para qué nos sirve conocer este tipo de elementos, de este tipo de cosas, ¿no? Yo mismo le decía, ¿no? Precisamente la cuestión aquí es que le estamos traduciendo todo lo que, pues sí, nos estamos informando, todos los tecnicismos para bajarlo directamente con ustedes, que son una comunidad inmediata que directamente va a impactar, ¿no? En este caso, pues el parque se llamaba Parque Cuitláhuac, ahorita ya lo remodelaron, anteriormente era un parque ecológico, ahorita está en proceso de remodelación y está haciendo el mismo objetivo y la misma visión a una comunidad que es muy, muy vulnerable ante el cambio climático, como lo mencionan en el libro del programa de cambio climático, el PINC, y precisamente lo que mencionan, ¿no? Que es una de las comunidades, una alcaldía muy, muy vulnerable ante los impactos del cambio climático, y ya sea en sequías, en temas de inundaciones, en temas de islas de calor o ondas de calor dentro de todo este espacio, ¿no? Entonces, sí es muy importante el traducirles, el hacerles llegar esta información de una manera más coloquial y digerible, sobre todo. Y pues hasta eso es muy, muy, muy bonito el hecho de cómo hacerlo y cómo abordarlo, ¿no? Y bueno, hasta Así aquí es. mi participación. Muchísimas Gracias. gracias, Brian, ¿no? Y cuenta mucho porque eres divulgador, ¿no? Tú haces esa labor. Eso es importante. ¿Cómo podemos llegar como científicos, como técnicos a la población? Y esta lección a mí me pareció fabulosa dárselas, ¿no? Porque muchas veces como científicos, como técnicos, no sabemos cómo llegar a la población. Y vean, a través de propiamente, ¿no? Una tabla
pero que trae mucho trabajo atrás, como lo dijo la compañera, traducido en forma coloquial, podemos hacer llegar esta información tan básica que es salvaguardar las vidas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una pregunta, el por qué se necesita que sus colegas comprendan los matices de la exposición y la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo es que nosotros como técnicos tenemos que comprender esta exposición y la vulnerabilidad, lo que tú mencionabas? Entonces, espero que me puedan ayudar a responderla. Tenemos que identificar los impactos para ubicaciones específicas, identificar los niveles de severidad de estos impactos para ubicaciones particulares, asegurar que la población comprenda estos impactos y para garantizar un vocabulario compartido en todo su equipo, porque el trabajo en equipo aquí es fundamental. Aquí no importa quién sepa más, quién, no, aquí todos, ¿no? Todos somos un equipo y la conformación multidisciplinaria es básica, ¿no? En esta parte. ¿Y por qué no hablar de un trabajo ya interdisciplinario en donde está plasmado en una tabla? Entonces, a ver, compañeros. Elena dice, creo que todas. Muy bien. Margarita Aysén, que es identificar los impactos y las asegurar que la población comprenda. Brian, adelante, si quieres comentar algo, tienes tu mano levantada. Pero para una servidora serían todas, ¿no? Porque tenemos que identificar nosotros como especialistas los impactos, la ubicación, la severidad de esos niveles de estos impactos, asegurar que la población entienda, comprenda estos impactos. Y tenemos que asegurarnos de un lenguaje, un vocabulario compartido con todos, ¿no? Tanto el equipo como la población. Entonces, Miguel Ángel pone todas, pero cambiaré el orden C y D primero. Les das más peso. Miren, hay hasta con peso, perfecto. Está muy bien. C y D. Él le da mucho peso a esas. Y que lo comparto, ¿no? Como que es fundamental que la población entienda, que comprenda los impactos, porque así va a poder salvaguardar su vida. Ahora, ¿cuál de los siguientes ejemplos de declaraciones de impacto será útil para una tabla de impactos de inundaciones? Ya vimos viento, ahora inundaciones. Amplias zonas de carreteras intransitables, inundaciones localizadas de viviendas en zonas bajas, estancamiento de agua en carreteras y puentes, ganado que necesita ser rescatado de aguas altas, flujos de escombros y deslizamientos de tierra a lo largo de las laderas y visibilidad reducida. ¿Cuál nos puede servir? Como es tomar estos impactos, estas declaraciones de impactos y plasmarla, pero en una tabla de inundaciones. Yo me fijé en el viento, ¿en qué? En árboles, ¿no? En las casas. ¿Aquí en qué me puedo fijar para hacer mi tabla? Y también carreteras. Acuérdense que también vimos carreteras. Los caminos, muy bien, porque estamos hablando de inundaciones. Muy bien. C y E, que nos está hablando de estancamiento en carreteras, muy bien. Los escombros, muy bien. B, C y E, perfecto. Pareciera que yo nada más quitaría la D, ¿no? Que el ganado que necesita ser rescatado, porque podemos hacer una tabla general, que estamos hablando de ciudad y campo. Pero aquí el ganado no entraría como tanto de importancia. Estamos hablando de salvaguardar vidas antropogénicas. Entonces, quitaría ganado y, ay, pobrecitas, pues sí, Elena, pobrecitos, pero pues vamos a salvaguardar primero al ser antropogénico, ¿no? Ay, me encantó. Perfecto. Pues sí, la biótica, y es fuente de alimentación. Quizá a lo mejor si hago esta tabla para una zona geográfica de agricultura, ganadería, pues ¿qué sería? El ganado, ¿no? También eso hay que ver qué estamos analizando, qué es lo que en qué zona geográfica estamos hablando. Pero me encantó eso de, ay, pobrecitos. Pues sí, es una vida, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, vamos a lo siguiente. Revisa estas declaraciones a continuación y elige cuáles son las apropiadas e inapropiadas para nuestra tabla de peligros de inundación. Recuerden que vamos a hacer nosotros una tabla de inundación. Inundaciones de carreteras principales que alteran las rutas de transporte sería
inapropiada, adecuada, apropiada. La B, algunos puentes intransitables, posible peligro para la vida, daños localizados en árboles, ramas que bloquean las carreteras, comunicaciones y viajes ininterrumpidos, 1 o 2 municipios locales afectados que lo tomaron en la otra tabla. Algunas carreteras secundarias son intransitables, daños menores por tejas en techos estables. ¿Cuál creen que sean? Primero, apropiadas. Vamos por las apropiadas. Y vamos a ir quitando las inapropiadas. Usted me parece inapropiada. Muy bien, Margarita, que es la de posible peligro para la vida. Ok. La quitamos la C. A, B, C, D, F, G, H. Todas, ¿no? A, B, C, D, serían aquí todas. Muy bien, Elena. Vimos que, bueno, la A sería apropiada, ¿no? Porque estamos viendo esta inundación en las carreteras principales, los caminos principales. Algunos puentes son intransitables, podríamos agregarla como apropiada. Posible peligro para la vida. ¿Qué estamos intentando hacer? Salvaguardar vidas, ¿no? Entonces, la tomaría como apropiada. La B, daños localizados en árboles, ramas que bloquean las carreteras, pues también pueden ser arrastrados, ¿no? Por la inundación. Comunicaciones y viajes ininterrumpidos también. 1 o 2 municipios locales afectados también, ¿no? Quitaría de daños localizados o le daríamos menos importancia. Ese uno de los municipios locales afectados, esta yo no la quitaría. Es importante también hacer una comparativa con otros municipios, ¿no? ¿Qué tan afectado está el municipio que tengo al lado y cómo me puede afectar a mí? Algunas carreteras secundarias son intransitables. Quizá a lo mejor la G la quitaría porque me estoy dándole peso a las principales, ¿no? Y también quitaría la H, daños menores por tejas en techos estables. Por favor, Beatriz, si eres tan amable. Sí, bueno, creo que la G también es importante, lo digo por el Ok. caso de la inundación en Acapulco, Ingrid y Manuel, se enfocó mucho en salvar a Acapulco porque era lo principal, pero la montaña de Guerrero y zonas rurales quedaron bloqueadas mucho tiempo y pues se afectó a mucha población campesina, indígena, que de por sí ya está marginada y pues creo que también es importante no solo enfocarse en lo principal, sino en rutas que afectan a toda la población. Muy bien, en rutas secundarias, porque si muchas poblaciones pueden estar alejadas, ¿no? De estas rutas principales y que su Así es. única forma de salida sea una ruta secundaria. Y esto me recuerda muy bueno, muy buena corrección, porque me acabas de hacer una corrección. Muchísimas gracias. Esto y me hace recordar lo que sucedió en Amecameca ahora con la reciente actividad del volcán Popocatépetl. Despejaron la ruta principal, pero dejaron con basura las rutas secundarias de poblaciones pequeñas. Y entonces aquí hablaba de estas que se dedican al cultivo de nueces en Amecameca, mencionó que porque nosotros, por ser una población más pequeña que el centro de Amecameca, no merecemos salir cuando el volcán haga erupción, porque nada más salvar a los del centro de Amecameca, ¿no? Entonces es muy importante lo que acabas de mencionar. Entonces, bajo tu perspectiva, bajo esa gran perspectiva que acabas de hacer, tomamos en cuenta entonces las carreteras secundarias. Me hiciste recordar esto. Todos tenemos el mismo valor, ya sea que vivamos en el centro de un lugar o vivamos en las zonas, ¿no? Aledañas. Muy bien, muchísimas gracias. Vean por qué es importante un trabajo multidisciplinario, ¿no? Se ven diferentes perspectivas. Excelente. Y bueno, y aquí ya tenemos entonces la tabla de impactos de lluvias intensas, ¿no? Ya hicimos nuestro trabajo con estas preguntas que fueron excelentemente bien respondidas y tenemos la tabla de impactos de lluvias intensas igual, mínimo, menor, significativo y severo. Vemos el agua en las carreteras, ¿no?
cómo va la congestión del tráfico. Mira lo que mencionaban de los animalitos. Malestar por los animales de granja del aire libre, que mencionaban, pobrecitos, ¿no? Aquí están tomados en cuenta. Muy bien. Cierro aquí tantito. Daños localizados en árboles que bloquean en el menor. Y así nos vamos, porque ya se nos está cortando el tiempo. Significativo, quiero que la revisen bien. Y severo. Entonces, vámonos a la siguiente. Quitaría de ahí. Perfecto. Están tomados en cuenta todos sus comentarios, compañeros. Y aquí ya vámonos a la recta final, compañeros. Pregunta, ¿esta tabla aborda un solo tipo de peligro? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Estamos hablando solamente de uno. Perfecto. Pregunta, según la tabla, ¿qué impacto esperaría de una lluvia intensa que cayera durante 1 hora en el área? ¿Qué pensaría que puede pasar con una lluvia intensa durante una hora? A, las carreteras quedarán inundadas, intransitables. B, daños a las estructuras, interrupción localizada del agua potable y no hay suficiente información para determinar. ¿Qué puede suceder? La primera ya nos están contestando. Déjenme leer sus comentarios. Sí. Y opción A. Muy bien. A, B y D. Muy bien. Pues sí, la primera es sí. Definitivamente abarca solamente uno. Y aquí en la siguiente, su pregunta, pues las carreteras quedan inundadas, daños a las estructuras, y D, ¿no? No hay suficiente información para determinar. Y entonces es que entraríamos nosotros como un gran equipo. La última pregunta. ¿Qué rango de precipitaciones provocaría los impactos significativos enumerados en la tabla? Tenemos la A, mayor a 50 milímetros de lluvia en 1 hora, mayor a 75 milímetros de lluvia en 6 horas, 200 milímetros. Este rango es desconocido. Revisamos la tabla porque la vimos muy rápido. Vamos a revisarnos. ¿Nos trae cantidades de agua? Chequen si en la tabla trae cantidades de agua. Si trae cantidades de agua, podemos responder esta pregunta. Yo no veo que traiga cantidades de agua. No, no las trae. No las trae, entonces no podemos contestar. El rango es desconocido. No sabemos. Y la otra, ¿cuál es la diferencia clave que prevé para los impactos significativos frente a los impactos graves? Elijan las que correspondan. Y tenemos, los impactos graves incluyen daños más generalizados, las perturbaciones serán a más largo plazo. C, los impactos graves incluyen pérdidas de ganado que los impactos significativos. ¿Cuál creen que sea? Para que me las vayan contestando. ¿Cuál es la diferencia clave que prevé para los impactos significativos frente a los impactos graves? Impactos graves incluyen daños más generalizados. B, las perturbaciones serán a más largo plazo. Y C, los impactos graves incluyen pérdidas de ganado que los impactos significativos. ¿Regresamos la tablita? ¿Quieren que regresemos? Significativos y severos o graves, ¿no? Está tomado en cuenta el ganado en significativo, ¿no? En severo no. En severo los daños son generalizados, ¿ya se dieron cuenta? Y aquí es una pérdida generalizada de medios de vida y de ganado. A y B. Si es que ya viendo la tabla, ¿no? Es diferente. Es que esta tabla viene con más información que la anterior. A y B. Las carreteras, daños a la estructura. Y pudiéramos poner, no, pero estamos en esta, ¿no? La última. En cuestión de ganado, ¿no? También lo podemos incluir. Entonces quedaría A, pues todas, A, B y C. Perfecto. Bueno, y ya como parte final de este curso, les muestro la bibliografía. Y sería ya la parte final del curso con las 3 lecciones. Muchísimas gracias. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM le agradece su participación. Sin duda fue un curso Muchísimas muy gracias. interactivo. La verdad es que pedagógicamente creo que fue muy asertivo.
Pues muchísimas gracias. Por nuestra parte sería todo. Aprovecho el espacio para seguirlos invitando por si tienen alguna investigación sobre cambio climático. No necesita ser una investigación terminada, puede ser el protocolo. En este espacio un mes es curso y otro mes se presentan los chicos de licenciatura, maestría o algún posgrado que tengan justo algún tema de investigación en cambio climático y pues se les da retroalimentación. Esto independientemente de todo el procedimiento que llevan con sus sinodales y demás. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su permanencia y que tengan bonita tarde. Hasta luego.